Bueno, pues 3 minutos más tarde de empezar la tercera hora, es decir, las 6 y 10 minutos de la tarde, porque empezábamos a las 6 y 7, y estamos aquí una semana más en este espacio en el que intentamos demostrar que la música y la educación no solo deben ir de la mano, sino que van, que lo hacen muy bien, que es un tándem perfectamente bien avenido, es un matrimonio muy bien avenido, y además lo hacemos desde el año pasado utilizando dos términos que a muchos de ustedes seguro que lo escucharían por primera vez hace una temporada, pero que hoy les será muy familiar. Eso de inteligencia emocional. Y el culpable, responsable, y entre comillas lo de culpable y responsable, es Antonio Domingo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy en familia hoy. Muy en familia. Sí, muy cerca de donde teníamos que estar siempre. Esto debería ser lo habitual en todos los martes. Habrá que buscar sitios maravillosos donde, como decía aquí el maestro, se reparta arte, música y educación por el mundo. Y paz a través de las notas. Hoy. Antonio Domingo hoy ha sido un poco madrugador, sobre todo porque el lugar donde estamos haciendo el programa le pilla un poquito más cerca que cuando lo hacemos en Albacete, o en Cuenca, o en Guadalajara. Y venía por aquí, pues llegaba por aquí sobre las 4 y pico, ¿no? Y llegaba justo a tiempo de escuchar un mensaje que compartía con nosotros Manuel Rodríguez cuando decía que aprender música no solo es beneficioso por sí mismo, no solo es un hecho beneficioso por sí mismo, sino sobre todo porque los niños aprendiendo música aprenden otras cosas. Si un niño controla la música es mucho más fácil que apruebe matemáticas, es mucho más fácil que apruebe lengua, es mucho más fácil que apruebe... Y entonces yo buscaba con la mirada a Antonio Domingo, que andaba entre guitarras, y cuando ya hemos cruzado miradas nos hemos reído porque hemos dicho, pero Dios mío, si esto no estaba preparado. Y esto es lo que venimos diciendo desde hace unos cuantos programas ya. Como diría un buen amigo mío, esa es la tónica dominante. Mira, la subdominante y la otra. La tónica, la subdominante, la sensible, la subtónica, hay muchas. Hay una para cada uno. Eso. Pues que es cierto además todo lo que dice. Y como diría Les Luthier, no solo es cierto, sino que además es verdad. Mira, pues aquí lo estamos intentando demostrar. Ahí estamos, semana a semana intentando demostrar que es cierto, que Guitarras Manuel Rodríguez con su buen hacer y ese oficio artístico de construir guitarras que lleven alegría, que lleven entendimiento y que lleven paz. Entendiendo el lenguaje musical como algo universal y global, y Antonio Domingo pues aquí contando lo que sabe y lo que aprende cada semana, intentando demostrar que todos somos músicos y que todos deberíamos hacer música, porque todos somos capaces de hacer una cuenta, ¿no? Y todos somos capaces. La que tienes hoy la barba un poquito más larga no me digas que escuchas el chascarrillo. Hombre, ¿sí? Díselo a Alejandro Torres, verás nuestro técnico. Madre mía. Ni le he visto siquiera, no, le tengo ahí. Vale. Pues eso, que todos tenemos una inteligencia múltiple musical y que no entiendo a ningún ser humano cuya esa inteligencia no ha sido desarrollada, puesto sí, porque si no es así, algo nos falta, ¿no? Entonces, si trabajamos la matemática como la trabajamos, si trabajamos la literatura como la trabajamos, si trabajamos la educación física, la plástica, la música en cualquier ser humano, tenga la edad que tenga, es algo absolutamente fundamental. Y eso es lo que demuestra aquí el maestro Rodríguez, ¿no? Pues sí. Manuel, qué bonito encontrarse a gente que está en consonancia con lo que uno piensa y comprobar que uno no está tan loco, ¿no? Como pensaba, y que no está solo en este barco, ¿no? Pues sí, es agradecer que haya personas que piensan parecido a nosotros, porque ahí está el futuro de esta generación, ¿no? Para transmitir a otras generaciones, yo creo, ¿no? Y que la música es eso que decíamos antes, es el idioma universal que nos queda y que pasa fronteras, y que estos músicos que veis aquí expresan su música por las ondas de la radio en cualquier sitio del mundo, ¿me entiendes? Y Internet es la herramienta que tenemos hoy, que lo escuchamos cualquier canal del mundo, es impresionante. Internet. Claro. Internet, dice Manuel Rodríguez. Sí. Anda, respóndele tú que a mí me da la risa. No, bueno, pues evidentemente Internet es la gran herramienta del siglo XXI para un montón de cosas y bueno, nosotros nos servimos de Internet a muchos niveles, desde la utilización de vídeos, de audios e incluso la comunicación entre chavales. Nosotros estamos manejando un proyecto ahora mismo con 3.500 alumnos que se comunican a través de Internet en toda Castilla-La Mancha. Qué maravilla. Entonces Twitter ahora mismo es uno de nuestros centros de negocio en el que educativamente se comunica. Los chavales mandan sus vídeos, sus audios, sus fotografías, y estamos intentando incluso cambiar la región, la formación musical de esta región de Castilla-La Mancha, de arriba abajo, o sea, intentando que la música por fin sea algo absolutamente
procedimental, o sea, aprender música haciendo música. Efectivamente, cuenta con mi apoyo, ¿eh? O mucho, esto te iba a decir, o mucho me equivoco, o mucho me equivoco. Ya hay aquí enlaces. O de esta tarde va a quedar aquí un vínculo muy importante que bueno, que se va a ir consolidando poco a poco. Eso se llama brujería. Sí. Puede ser. Sí, puede ser. Bueno, ¿qué pasó el 9 de diciembre, tal día como hoy de 1882, Antonio Domingo? Ya me estás tirando de la lengua, ¿eh? ¿Cómo te gusta buscar la parte más periodística de algo que no soy? Es que... Bueno, pues nada, como siempre, si buscas encuentras, es lo que decía el maestro, si le echas un poco de ilusión a la vida, un poco de energía y un poco de ganas, al final terminas encontrando algo. ¿Y qué hemos encontrado? Pues nada, el nacimiento de un pequeño compositor español, algo famoso. Ajá. Así como el señor Joaquín Turina. Ah, mira, sí, pequeño. Es que cuando dice pequeño se me iba otro nombre que está muy de actualidad, pero digo, no. En este caso, nada más y nada menos que Joaquín Turina, uno de los grandes representantes de la música española, de ese nacionalismo mezclado con impresionismo y que a coletazos con el romanticismo llega a España. Incluso, bueno, ya Joaquín, ya dentro de lo que serían las tendencias del siglo XX, ¿no? Hijo de la música que nos había traído ¿cómo se llama? Albéniz, y que nos había traído Granados, y que forma Falla primero, luego Turina y el maestro Rodrigo. Exacto. Esa es la gran generación de músicos españoles que además llevan la guitarra a un momento culminante como ocurre con Rodrigo, ¿no? Joaquín Rodrigo nos acompaña, la hija Cecilia nos acompaña a la feria NAMM en Estados Unidos porque también la ayudamos a promocionar su música. O sea, unimos sinergias con las guitarras Rodríguez y su música. Pues fíjate, ahora mismo tengo la duda, y es que esto, claro, no lo he preparado, bueno, no lo sabía, que no sé si la obra que más dinero en la Asociación General de Autores en España, la obra en España seguro que es el concierto de Aranjuez, lo que no sé si es a nivel mundial, pero a nivel de España, de la SGAE, la obra que más dinero genera en cuanto a derechos de autor es el concierto de guitarra del maestro Aranjuez. Del maestro Rodrigo, el maestro Aranjuez. Había oído que eran 100 millones de euros al año. Una pasada. Y eso es maravilloso, porque es que ese concierto a mí me pone carne de gallina. O sea, es tan España, tan hispano, tan profundo sobre la cultura española. Yo tuve la oportunidad de conocer a Joaquín Rodrigo. Aquí tengo una foto con mi padre y estuve con él. Y sabes que era ciego, ¿no? Y lo impresionante de este hombre es su humildad y sencillez. Brutal. Tocando el piano era impresionante. Y ahí está, o sea, que ha dejado una herencia maravillosa para este país. Con una lectura muy potente, porque como está muy bien, dices, era ciego. Cuando hablamos ahora de la inserción y de las capacidades diferentes, e intentamos abanderar esos movimientos, fíjate qué capacidad la este hombre ya hace tantos años. Fíjate, y ahí estás, ahí está Manuel Rodríguez junto con Stevie Wonder, trabajando en un proyecto de creación o fabricación de guitarras para ciegos, ¿no? Estamos en un proyecto, pero todavía está muy verde, y yo lo veo todos los años. El hecho es que los ciegos prohibidos, pues por supuesto pueden aprender a tocar la guitarra, pero en la iniciación es con el código Bradley en el mango atrás, en el mástil, para que se inicie. Luego ya es todo prohibido, pero por lo menos damos una oportunidad de iniciar a una persona con esas dificultades poder tocar un instrumento musical. Pues yo creo que si hace... Yo quiero escuchar ya, por favor. Quiero escuchar cómo sonaría Joaquín Turina. Pues tenemos por ahí un disco preparado, además un disco que he traído de vinilo muy de estos antiguos. Porque... Sí, de estos que suenan la pizarra. Sí, bueno, pero ahí el maestro Javier Igual hará maravillas. Y no le asustes a Javier Orihuela, por favor, que no nos ve. Es como si fuera ciego hoy, Javier Orihuela. No te preocupes, Javier Orihuela. Él es inteligente y el trabajo ya está hecho, con lo cual vamos a escuchar ese viejo disco que tenemos de música, en este caso de Joaquín Turina, en el que vamos a escuchar la sonata para guitarra. Pues vamos allá.
¡Wow! ¿Cómo suena este disco? ¿De dónde has sacado este disco? Pues este disco es un disco que yo, con el que comparto habitualmente trabajo. Una vez a la semana nos encontramos en la Escuela de Música de Villacañas, y que no es un disco de pizarra ni es un disco de vinilo, no, sino que es un disco de carne y hueso. Estamos hablando de música en directo. Así suena la música en directo. Evidentemente. Así suena Joaquín Turina en directo. Eso es. Es como... Fíjate, en cine ya nos hemos acostumbrado, pero hay veces que lo echo en falta. Esa sensación de escuchar la música siempre grabada en el cine, en el que siempre va enlatada, por muy buena versión que haya. Ese momento del cine mudo en el que la orquesta tocaba en directo. Igual que las radionovelas o programas musicales. Me estoy acordando ahora mismo de la peli del pianista, ¿no? Que buena parte de su trabajo... Que en radio él amenizaba y tenía todos los sonidos en directo. Bueno, ¿y quién es este virtuoso que se atreve con Joaquín Turina? Pues que se presente él mismo. Pero hombre, no, por lo menos di el nombre, pobre. Aquí tenemos al maestro Javier López Reillo, guitarrista que ya está con nosotros en la temporada pasada y que esta vez nos volvemos a acercar al mundo de la guitarra, y yo creo que para mí era fácil convencerle de que se animara, puesto que ya tenía relación con los micros y sabía que iba a sacarlo adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muy bien, encantada de que puedas estar aquí con nosotros. Un musicarte más y, bueno, pues ayudándonos a ponerle música a las palabras, que es importante, ¿no? Porque no solo lo que contamos, lo que contamos es a base de palabras, pero en Musicarte uno de las herramientas y de los apoyos fundamentales es la música. ¿Qué nos cuentas de Javier López Reillo? Nada, dos pinceladas para que la gente sepa quién es. Lo primero, evidentemente, voy a tirar para casa, profesor de la Escuela de Música de Villacañas, profesor de la Escuela de Música también de Campo de Criptana, y concertista. Sé que además has tenido un concierto de solista hace nada en Santa Cecilia, ¿no? Sí. Un concierto como guitarrista solista. Sí. En este caso de guitarra clásico, y pues luego tiene también música, tiene un trío de jazz, da conciertos, y bueno, pues está actualmente haciendo giras con Andy Lucas, que es el bajista oficial de la gira del último disco de Andy Lucas. Ajá. Sí. ¿Cómo se compagina todo esto? O sea, ¿cómo se compagina para que tú tengas tiempo una tarde que nos des el siquiero a los locos del pasacalles y te vengas aquí a Esquivias? Como dice Antonio, con el volante, con el coche. No, bueno, pues sí, la verdad es que me tengo que organizar bien para poder llegar un poco a todo, ¿no? Pero vamos, siempre se puede. Hay unos cacharrines maravillosos ahora que vende Roden, que te organizan la semana según. Sí, las aplicaciones, ¿no? Eso es. Vendía. Es que esta temporada están un poco en desuso. Pero como ya nos lo aprendimos todo el año pasado, pues ya, en fin. Lo que yo quería, ha sido una idea que ha salido aquí también, a lo largo de la tarde, y es precisamente el tiempo que tiene que tardar un músico que nunca termina de aprender y que tiene que seguir formándose y que tiene que seguir haciendo ejercicios para que esa prestidigitación no se pierda. Eso, sí, ¿Cuántas horas le echas de ensayo si es que tienes tiempo? Bueno, pues eso según los días, ¿no? Porque hay días que a veces lo que es ponerse a estudiar delante del atril es imposible. Pero vamos, por lo menos tengo que tocar 2 horas diarias mínimo si no quiero perder la... O sea, para ti. Eso es. O sea, de ensayo personal. Claro. Luego ya, bueno, pues... 2 horas diarias. ¿A qué años empezaste tú a tocar la guitarra, Javier? Pues yo empecé con 12. Yo empecé ya mayorcito. Pero vamos, pues eso, pues... si le dedicas le ha cundido. Sí, ¿cómo te metiste en esto de la guitarra? ¿Cuál es el detonante? Pues mi padre, que tocaba la guitarra ahí un poco en casa, y como pues eso es un instrumento que suele estar por las casas, pues la cogí, me empezó a enseñar y ya continué empecé con mis estudios. Y hasta el día de hoy. Y para tocar así hay que estudiar mucho, claro. Esto es la pregunta, sí, me está mirando Antonio diciendo, esta pregunta nunca falta. Pero es que es fundamental la respuesta. Para tocar así hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que estudiar. Luego ya, pues existe también un factor muy importante, que es la maduración de la persona, que también para la hora de llegar a hacer las cosas pues como uno las hace, pues hace falta también ese proceso de desarrollo emocional y de desarrollo social. Exacto. Fundamental. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, Muy porque bien. tenemos que hacer una pausa, así está estipulado en guión, y a la vuelta ya vamos a intentar
¿Qué nos hemos propuesto hoy, Antonio? Pues hacer un recorrido por toda la historia de la guitarra. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pues Sony 25. Desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Sony 25, vámonos a la pausa ya, que nos queda mucha tela que cortar. El Pasacalles, la radio de Castilla-La Mancha. El Pasacalles, con María José Acevedo. Bueno, pues nos habíamos quedado ¿con qué nos habíamos quedado, Antonio? Con ese recorrido que vamos a hacer, ¿no? Que es el reto que nos hemos propuesto hoy, ¿no? El recorrido que vamos a hacer por la historia de la guitarra. Hemos hablado durante toda la primera hora y la segunda hora de cómo se construyó la guitarra, de cuál es la calidad de las maderas, de la importancia de ese trabajo de los artesanos, de la calidad, de buscar incluso la sostenibilidad y ese tipo de cosas. Y bueno, y ahora vamos a explicar por qué hemos llegado hasta aquí. Desde dónde venimos. Y para eso, evidentemente, tenemos a un especialista en la historia, porque si no... Para hablar de la guitarra, el antecedente de la guitarra, ¿cuál es? O sea, antes de que existiera la guitarra, ¿qué existía? Javier López Reillo o Antonio. La vihuela. La vihuela. Exactamente. Ajá. De ahí los violeros violeros. Don José de Romanillo, Sí, José Luis Romanillo, los violeros. Los violeros, sí señor. Exactamente. Ese sería, ¿y en qué momento lo encuadramos? ¿Fecha? Pues, la viola todavía está como decías antes, con el señor Cervantes, 1600, o sea, a finales de 1500, está todavía la vihuela funcionando. O sea, siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Sí. A caballo entre el siglo XVI y siglo XVII, vale. Y ya tenemos la guitarra. ¿Cuándo nace la guitarra como tal? Como instrumento, sí. ¿Cuál es el nacimiento del instrumento, maestro? Vamos a ver, como hoy día la conocemos con este número de cuerdas y eso, pues en la época clásico-romántica, ya por el 1770, una cosa así. Fíjate. Antes había guitarras, existía la guitarra española, pero no era exactamente igual. Hombre, yo tengo que decir ahí que Torres fue el que inventó la guitarra moderna. Exacto. Él fue el que diseñó la guitarra tal como la vemos hoy en día, con un barretaje muy sencillo, y ahí fue la evolución hasta hoy en maderas, en barnices, en técnicas de barretaje, en infinidad de cosas que se han ido desarrollando, puentes móviles, en fin, muchísimo. La guitarra moderna, que es la guitarra tal y como la conocemos hoy, ¿no? Vale. Todo lo anterior era vihuela. De hecho, la primera propuesta que tenemos de obra del Renacimiento es una obra que no es para guitarra, sino que estás haciendo una transcripción, ¿verdad? Sí, claro. Es una obra para vihuela. Para vihuela. Y que en este caso vamos a tocar una obra de... Luis de Milán. Luis de Milán. Además me has dado un montón de compositores de la época y yo no sabía que había tantos tan buenos. Había además un grupo que se llamaba el grupo de los 7. El grupo de los 7, como los 5 rusos, ¿no? Exacto. Ajá. Y eran españoles todos.
Qué bueno. Porque además, tocar la vihuela en aquella época era como de clase baja, no era algo así... ¿Ah, sí? ¿No era de élite? La guitarra, tocar la guitarra. La guitarra, perdón. Has dicho la vihuela, sí. ¿Tocar la guitarra era de clase baja? Estaba un poco en uso de, pues eso, de las clases bajas. Lo que estaba mejor visto para música culta y en el palacio. En el palacio era la vihuela. En el Renacimiento era la vihuela. Sí, lo tomaban en aquella época como un poco chabacano en aquella época. Sí. La palabra esa seguía usándose en aquella época. Exacto. Pues vamos a escuchar La Pavana de Luis de Milán, en este caso compositor que está nacido antes de 1500 y que llega hasta después de 1561. ¿A qué te recuerda? Pues no sé, me recuerda a pelis de época. Exactamente. Me recuerda a películas de época, sí. Esos finales, que es una obra menor, pero con finales en mayor, buscando esos colores que es como muy de corte. Me recuerda, ¿sabes cuál es la imagen? En una corte... señoras con corsé, de estas que les daban bailes porque no podían respirar las pobres, y sí, bailes de estos palaciegos, ¿no? Muy pausados. Podría ser perfectamente la banda sonora de Isabel. Ahora que estamos, es que me lo has quitado de la boca, ahora que está y no estaba preparado, ahora que la tenemos muy reciente, pues eso, y además justo con Felipe, que es un personaje que no me ha caído muy bien, la verdad. ¿Sí? ¿No? Sí, no, Felipe el Hermoso no es santo de mi devoción, ya lo siento, pero no. En Tembleque tampoco. ¿En serio? En serio, en Tembleque hay una tradición ahora que se lleva haciendo un par de años, que es el momento en que doña Juana Loca son antifelipistas. Nos hace villa y claro, la trata tan mal que en Tembleque el señor Felipe es el personaje... Bueno, pero le gustaba, no era tonto del todo, ¿no? Porque le gustaba este tipo de música y la música suena muy bien. Bueno, esto es Renacimiento, ¿no? Exactamente. Venga, vamos avanzando. Después del Renacimiento, la siguiente época histórica se habla del Barroco. Y en este caso voy a cumplir uno de tus grandes deseos. María José Acevedo, don Javier Reillo me dice, cuando estábamos hablando la semana pasada del programa, ay, por favor, te voy a hacer un por favor. No, te voy a hacer una petición. Digo, ¿qué es esto de hacer un por favor? Un por favor es que quiero que se toque una obra de Gaspar Sanz. Ay, es que me encanta Gaspar Sanz. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es posible que una periodista conozca a Gaspar Sanz? Pues porque hace muchos años yo tuve un programa de música. Esto ya tiene explicación. Sí, claro, es que esto no es por casualidad. Sabes que la música me ha atraído desde siempre. Y hace muchos años, en otro medio de comunicación, yo tuve un programa de música que terminó siendo lo que no iba a ser en un principio. Que esto te suena, ¿verdad? Pues ya está. Como casi todo en la vida. Y entonces, de la mano de una buena amante de la música, que es María José Rivas, mi buena amiga María José Rivas, aprendí muchísimo. Descubrí a Mozart, descubrí a Bach y descubrí a Gaspar Sanz. Claro, Mozart, Bach, vale, Beethoven incluso, claro. Yo que sé, Mendelssohn, sí. Pero Gaspar Sanz. Es que cuando yo escuché que en las Folías y las Islas y las Canarias, ¿no? Pues cuando yo escuché esto dije, pero ¿y esto qué es? Y me dijo, esto es Gaspar Sanz. Y dije, me muero. Qué cosa más bonita. Y desde entonces, pues, no sé, tengo a Gaspar Sanz aquí, impreso. Ya está, pues no tiene mucho menos más mal que cuento. se hizo compositor de guitarra, porque habiendo nacido en Galanda, si escribe para tambor, la lía parda. Pues en este caso creo que Javier nos has preparado... Va a sonar Gaspar Sanz. Ruggeri Panderetas, wow. del maestro
Gaspar Sant, de la suite que tiene compuesta, ¿cierto? Sí. A ello. A ver, cosas que se me ocurren. Cuando María José Acevedo, ustedes no los ven, pero cuando calienta las manos, aparte de porque hace fresco, y sobre todo cruza los dedos de esta forma, o sea, como si estuviese rezando a la Virgen, va a hacer una pregunta de las que tienes que agarrarte a la mesa. Que no, hombre, que no, si es simple curiosidad. Ya. Claro. Además, sin ningún tipo de malintencionamiento, nada. A ver, diferencia, por ejemplo, entre el sonido que hemos escuchado ahora de Gaspar Sanz, Javier o tú me respondéis, entre el sonido de Gaspar Sanz y el sonido anterior. ¿Diferencia entre el sonido? Sí. Quiero decir, el tipo de composición, ¿cómo van avanzando las composiciones en el tiempo? Vale, bueno, pues por ejemplo esto que he interpretado es claramente una melodía acompañada. Se trata de una línea melódica que yo voy haciendo normalmente en las cuerdas agudas de la guitarra, y la acompaño con un bajo en el grave. Y entonces la otra textura de la pieza renacentista que he hecho es la escritura mucho más vertical, en plan de acordes. Más acordes, eso es. ¿Tú me puedes explicar, me puedes diseccionar a Gaspar Sanz? Dios mío, esto es una... Por ejemplo, melodía y acompañamiento. Esto es una melodía, y yo la acompaño con un bajo. Claro, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Y lo que he tocado antes de Luis de Milán es un poco más, pues eso, en grupos de notas que se tocan todos a la vez, ¿no? Algo así. Hay línea melódica, pero la escritura es mucho más vertical. Y en cuanto a la tonalidad también hay diferencia. Lo que hemos escuchado al principio, que es un poco lo que ha dicho Antonio, es más modal. La falsa ya es tonal. Eso es, responde a una escala, todo se compone en base a un grupo de notas determinado. En la primera composición es un poco más abierto. ¿Hay una guitarra que se llama guitarra barroca? Sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Que es más pequeñita o cómo es? Aparte de que es más pequeña, la guitarra barroca tiene 5 cuerdas, y las cuerdas de la guitarra barroca eran dobles, no eran como... O sea, como las del laúd de hoy en día. Tenemos aquí, está pidiendo paso. El experto. A ver. La guitarra barroca es cuerda de cerda. Eso, o sea, cipe de cerdo se hacían. Ajá. Entonces, esos, no existían las cuerdas de nylon de hoy en día. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, en aquella época era ahí sí que sonaba la música barroca que te ponía la carne de gallina, ¿no? Sí. Imagínate una catedral tocar una guitarra barroca, o sea, con esas cuerdas. Eso era impresionante, estar en el cielo, ¿no? Sí. Pero es otra... ¿Y por qué ya no se utilizan cuerdas de cerda? Porque no se fabrican, o sea, eso ya fue en su época hace 50, 60 años, ¿no? Ahora el nylon supera en afinación, en técnica, en los bajos y triples, ¿me entiendes? Y esto que seguro que te han preguntado alguna vez, ¿por qué cerda y no cerdo? Bueno, porque las tripas de la cerda, no sé por qué. Claro, ahí me pienso de juego. No, quiero decir, es que cerdas y cerdos se supone que... Ya. Dice el refrán, si quieres ver tu cuerpo, mata un puerco. O sea, quiere decir que todos, cerdas y cerdos tienen lo mismo, ¿no? Fíjate que se aprovecha del cerdo hasta para eso, para hacer cuerdas. Wow. Impresionante. En este caso las cerdas. Sí. Pero una cosa que tocaba a él, para un constructor de guitarra, escuchar estas notas, es como la sensación de gratificación de lo que fabrica. ¿Sabes lo que quiero decir?
O sea, es maravilloso que un instrumento tan pequeño tenga esas notas tan dulces y amorosas. Y para mí... Tanto abanico de posibilidades, y eso ¿no? para nosotros es una gran gratificación de lo que fabricamos. Para que ellos puedan ejecutar las mejores notas que pueden sacar de un instrumento tan pequeño que hace falta un micrófono. ¿Me entiendes? Que esa guitarra es más pequeña que la nuestra, porque es más bien romántica. Es un pelín más pequeña la plantilla. O sea, cada luthier es distinto. Ni mejor ni peor, me considero. Soy uno más con mi personalidad. Yo respeto a todos los luthiers. Cuando doy mis conferencias por ahí digo, mira, yo voy a aprender con vosotros y vais a aprender conmigo. Simplemente vamos a crecer aquí todos. Eso es lo bueno, ¿no? Sumar y no restar, lo que siempre decimos. Exacto. O como las canciones de ida y vuelta. Pero el sector todas ganan. Exacto. Claro. Pero el sector este es muy pequeño y muy celoso. Y por eso yo intento siempre abrir el corazón a todos. No, mira, yo vengo aquí a aportar y también a crecer, ¿sabes? Pues eso era la música barroca, como tú querías, Gaspar Sanz. Pero el tiempo camina y del barroco nos vamos al clasicismo. Figura importante, evidentemente Mozart. Sí. Aunque hubo un Martí puede ser, Javi, ¿cómo es el compositor que hacía con sus óperas? Compositor español, compositor además de Valencia. ¿Cómo se llama? Martínez Soler. Ahora, Sí, Martínez Soler. sí, ¿Tú sabías que había un compositor español que hacía sombra a las óperas de Mozart? ¿Ah, sí? Y que cuando programaban las óperas de Martínez Soler, las de Mozart se caían. Pero Español. Contraprogramación. Sí. ¡Ah, qué increíble. bueno, qué bueno! Pues hasta tal punto que incluso Mozart le hace un pequeño homenaje en una de sus... Cose fan tutte, creo que es. Le hace a una melodía de Martín Soler, la saca él en su ópera como homenaje. ¡Ah, qué bueno! Cuento todo esto porque lo que va a ocurrir ahora es algo parecido. En este caso, Fernando Sort utiliza una de las melodías de Mozart, de la flauta mágica, para hacer su O cara armonía. ¿Dónde estamos ya? Ya estamos en el clasicismo. Hemos Ajá. pasado del barroco al clasicismo. Como mejor representante del clasicismo, Mozart, y en este caso, una versión de una melodía de Mozart en los dedos, o en este caso en la grafía de Fernando Sort, compositor nacido en Barcelona y muerto en París ya en 1839. Estamos entre el 700 y el 800. Don Javier, cuando usted quiera. Bravo. Qué bonito. ¡Qué sonido más limpio! Y cómo vamos Muchas cambiando, gracias. cómo se cambia en el tiempo, Sí, ¿eh? es que esto ya a mí me suena más, me resulta más familiar. Porque es como él decía antes, Claro. una melodía acompañada mucho más clara todavía que la de Fernando Soler. Por cierto, creo que tenemos por ahí un comentario a través de redes sociales, Sí, ¿no? sí, ¿Qué nos nos dicen? dice en Estudio Learning, dice, qué raro que Antonio Domingo no corrija al invitado con la edad a la que se puede empezar a tocar un instrumento. Nunca es tarde si le echas buena, ¿no? Me imagino que serán los 12 años Los 12 años de su comienzo. comienzo. Evidentemente, la edad ideal para empezar a tocar un instrumento es cuando se tiene menos meses. Ahora O sea, ahora- antes de nacer. Sí, Ese sí. es el mejor momento para empezar a estudiar música. Y después, una vez que se ha nacido, cuando se quiera. Nunca es tarde se le echa buena. Evidentemente el learning tiene razón. Y bueno, yo pensaba que quizás está ya dicho, pero no viene mal recordarlo, que el proceso de aprendizaje, ¿tú sabes que nunca se cierra? Que nunca se cierre el proceso de aprendizaje. Tú sabes además que, eso no sé si lo hemos dicho alguna vez, Yo no que sé si tú estudias un instrumento
produces neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? La generación de nuevas neuronas. ¿Tú sabes que el estudio de un instrumento musical produce que nuevas neuronas nazcan en tu cerebro? ¿Nazcan? Sí, no que se mantengan vivas, que también, sino neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas gracias al estudio de un instrumento musical. Eso ya está demostrado. Con lo cual, imagínate lo buenísimo que es eso para las enfermedades neurodegenerativas y lo buenísimo que es eso para un niño de 15, de 4, de 17, de 25 o de 49. Los niños todos tienen que tocar, o de 50, como dice aquí el maestro. Los niños todos deben tocar música y deben tocar un instrumento porque para su cerebro... Estaba pensando en la musicoterapia, claro. Lo hemos comentado antes. Sí. Pues hasta neurogénesis. Con lo cual, evidentemente, estudio de learning tiene toda la razón. Nunca es tarde. Y además está muy bien porque me encanta que los oyentes afinen ahí. Jolín. Porque no solo oyen, sino escuchan, que es lo importante. Porque hoy podemos oír mucho, pero escuchar es lo más difícil. Así que muchísimas gracias también por esas apreciaciones y esos matices. Me siento romántica, Antonio Domingo. Qué raro. Ay, estoy como romántica, sí, a ver. Pues, a ver, entonces la pregunta es la siguiente. ¿Compositor romántico que te apetecería escuchar dedicado a la guitarra? Ay, claro, es que sí, en fin, me está mirando ya Javier. A ver, que me pida... no me pidas Wagner. No me pidas Chopin. No, como es un movimiento que me gusta mucho, pues cualquiera, el que el maestro López Reillo considere oportuno. Qué buena soy, eso porque me siento romántica. Hay un compositor muy tradicional dentro del romanticismo, que es el maestro Tárrega, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado todos música de Francisco de Tárrega. Sin saberlo, probablemente muchos, ¿no? Eso es lo que, siempre cuando hago cursos y cuando hago conferencias yo también, explico a la gente que sabe más de lo que cree, y que conoce mucha más música de lo que parece, y que lo único que tiene que buscar es la carpeta donde lo tiene guardado. A partir de ahí hacer una conexión, y lo que es, en el plano de lo no cognitivo, en el plano de lo intuitivo que está ahí, convertirlo, pasarlo al plano de lo cognitivo, pasarlo al plano de que ya sabes que está ahí, y a partir de ahí ya el conocimiento es mucho mayor. Pues estoy seguro que mucha gente cuando escucha este capricho árabe va a decir, anda, como a ti con Gaspar Sanz. Esto es Tárrega, me encanta Tárrega. No, lo que pasa es que yo con Gaspar Sanz es que no había escuchado nada, yo lo descubrí en ese momento. Es verdad que ahora sí que es un sonido muy reconocible, pero vamos a ver, porque yo no sé si a Tárrega lo he escuchado yo sin saber que era Tárrega. Pues vamos a verlo. Pues vamos a ver. Capricho árabe de Francisco de Tárrega. Wow, pues sí, voy a escuchar de Tárrega, sí. Manuel. Yo estoy disfrutando con la música, que es impresionante, pero fijaros la riqueza que tenemos de compositores españoles. O sea, tenemos ese tesoro y ese patrimonio, fijaros, y luego los luthiers, que hay un árbol genealógico que te he enseñado desde el siglo XVI hasta hoy. Fíjate la cantidad que tenemos, ¿me entiendes? Es un patrimonio que tenemos que poca gente lo sabe. Fíjate qué árbol genealógico, Antonio. En 2014, ¿cuántos luthieres quedan de estos?
número. Muy pocos, es una lástima, pero muy pocos. A lo mejor quedamos, hombre, de luthiers independientes en la Escuela de Madrid, pues a lo mejor 10, 8. 10. Ten en cuenta que, como decía antes mis compañeros de la empresa y esta familia, todo esto es un negocio de pasión, no es un negocio, o sea, vivimos, lo podemos vivir, pero que es muy sacrificado. O sea, sacrificado de buscar las maderas, la calidad de estos instrumentos tiene que ser óptimo. O sea, es un instrumento que lo miras en la luz y cualquier defecto no puede existir. Tiene que ser inmaculado. El brillo, la madera tiene que ser perfecta. Esta guitarra, por ejemplo. Estas son maderas que ya no existen. Vienen del Amazonas y se encuentra un árbol en 100 kilómetros cuadrados. Se acabó en el Amazonas. Para que los grandes concertistas puedan tocar estas guitarras. ¿Me entiendes? Entonces, es complicado, es complicado. Es más pasional que un gran negocio, o sea. Y sacrificado. Cuando aquí al concertista, a Javier López Reillo, me imagino que habrán pasado muchas guitarras por tus manos. Sí, bueno. Sí. Uno sabe, cuando coge una guitarra, así como la cogía ahora mismo Manuel, ¿no? Que le daba la vuelta con esa agilidad, pero con esa delicadeza. Uno cuando toca una guitarra y dice, llega un momento en que dice, esta es mi guitarra. Bueno, eso creo que no, porque imagino que, vamos, yo hablo por mí, a mí me gusta un poco la variedad, ¿no? Yo me gusta tocar esta guitarra, ahora estoy tocando esta guitarra, pero tengo otra que de repente cuando pasa un tiempo que no la estoy tocando, me acuerdo y digo, pues la cojo, la disfruto otro poco tiempo y un poco así, ¿no? Entonces... Son como tus novias. Pero, hombre, si es lo conozco. Sí, es cierto que hay siempre una que te gusta más, te transmite más en cuanto al tacto, al sonido. También a todo guitarrista no le queda bien la misma guitarra, vaya. Exacto, así es. O sea, es muy personal. Es muy personal. Muy personal. Por eso tienen que ser tan artesanas, ¿verdad? Por eso no puede ser tan hecho en hilera, en una línea de producción. No, tiene que ser muy personal y una por una, y eso que decía él, ¿no? Que nunca puedes satisfacer al gusto de todos los guitarristas. Por eso respeto las marcas de todos, porque es igual cuando compras un coche o compras un piso, decía que parece un sex appeal, porque es una cuestión de comunicación de esa madera, esa guitarra con tu corazón y cómo vas a abrazarla. Y hay, como he dicho antes, todas suenan distintas, es imposible abarcar a todos los músicos. Es imposible. ¿Manuel Rodríguez sabe tocar la guitarra? Lo hemos hablado como buen antes. luthier, como buen luthier, claro. No me creo yo que no hayas flirteado con la guitarra. Afinarla, ¿sabes? Ajá. Pero claro, no te puedo tocar como este hombre toca esas piezas. Es imposible. Como he dicho antes. Que sí. Mi mujer me abandona. Pero bueno, pero tú no rasgueas, no. Yo sé afinarla, sé cómo ajustarla, los bajos, los triples, lo que ellos quieren, la acción bajita, blandita, que no cerdee. Yo consigo ese límite, pero luego ellos son el maestro de hacer esa guitarra sonar. Ellos son los concertistas. Son dos cosas distintas, el guitarrero y el concertista. Totalmente distintos. O sea que no vas Lo a... siento. Nada. Lo siento mucho. Te he defraudado hoy. No. Oye, yo soy muy curiosa, yo pregunto. Pero una cosa que tengo que puntualizar. Cada luthier tiene una cabeza distinta. Entonces, ahí se identifica al luthier. Esa, por ejemplo, es distinta. Entonces, respetamos todos los luthiers nuestras cabezas. Es el trademark que hablamos. Ajá. Y eso sabemos cuando en un concierto vemos esa cabeza, es una Rodríguez, es una Ramírez, es otra marca. Es curioso, ¿no? Eso sí que es... Es la DO, ¿no? Exactamente. El signo de identidad. Por la etiqueta pueden cambiar, ¿me entiendes? Sí. Pero esto sí que no. Esto viene de mi abuelo, este diseño. En Tembleque hay una tradición en las casas antiguas que una moldura que va por el rincón entre el techo y la pared, cada albañil, cada maestro de obra tenía su moldura diferente. Ahora no se lleva, pero durante mucho tiempo existía. Pero esto viene ya de las catedrales. Claro, de las catedrales. Por eso me llama la atención que es lo mismo. Viene de las catedrales, sí. Bueno, ya no estoy romántica. Ya no está romántica. Venga, ahora moderna. No. Ahora tocaría el señor Joaquín Turina, que ya tocamos al principio. Sí, ya tocamos, claro. Vale, era justo el hueco en el que... Nos hemos permitido no ser nada respetuosos con la cronología, pero es que nos tocaba por efeméride. Claro, la efeméride. Entonces saltamos a lo que sería el siglo XX. En este caso, Javier nos propone una obra de un compositor que aún está vivo. En este caso es de Leo Brouwer. Es un compositor, director de orquesta. Fue el director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. De Córdoba.
Sí, lo conozco personalmente. Exactamente, es cubano, y bueno, tiene bastante material escrito para guitarra. En este caso, la obra se titula Elogio de la danza y es para guitarra sola. Pues venga, a ver cómo suena eso. Esto es más contemporáneo. Total. Bueno, el lenguaje ya ha cambiado. Claro, la rítmica, claro. la estética, la armonía, la melodía, todo lo que teníamos se viene desfigurando a partir del comienzo del siglo XX, ya lo sabes, y bueno, pues va quedando retazos de lo que sería la música del siglo XIX. No estaba preparado, Javier López Reillo, pero prepárate algo para terminar. Vamos a terminar contigo, algo así, no sé, más que nos más Beatles. Que nos pueda sonar a todos. Oye, ¿no has buscado ninguna efeméride así que... ¿Moderna? Bueno, mira, ayer, día 8 de diciembre, fallecía John Lennon. Fallecía, no, bueno, se lo cargaban a bueno, todos. Bueno, moría asesinado John Lennon. No sé, digo, Beatles, lo que quieras, no sé. Vale, bien. Voy a tocar una milonga de Jorge Cardoso. Ajá. Un compositor también contemporáneo de ahora que está vivo y no tiene nada que ver con esto, siendo de la misma época. Espera, que ya nos vamos terminando. Vamos terminando y con eso nos vamos a quedar. Bueno, yo me lo paso en grande. Sí. Me lo paso en grande. Y es más, para cerrar el programa tengo que decir que ya sé por qué Smoke on the Water suena tan bien. Porque tiene una guitarra Manuel Rodríguez. Muchas gracias. Tenéis aquí un museo, un tesoro. Gracias. Y gracias por invitarnos. Bueno, gracias por venir, de verdad. Es ese museo que se puede visitar. Que la gente lo sepa. En cualquier día del año, Manuel Rodríguez. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues ha sido un placer. No, para mí el honor de que estáis aquí todos y que podamos expresar nuestro amor y cariño a este instrumento. Aquí tengo mi primera guitarra que yo hice cuando yo tenía 18 años. Esta fue la primera guitarra. Y sigo insistiendo en invitaros a todas las personas que quieran venir a vernos con José Luis y Teo y Salva, poder enseñar la fábrica, cómo se fabrican, incluso tocarlas sin compromiso de nada, de simplemente disfrutar. Y también, por supuesto, si las quieren comprar, pues aquí estamos disponibles todas las navidades de las fechas del 15 al 23 de diciembre. Estamos aquí abiertos. Perfecto. Señores, ¿por qué no regalar una guitarra por Navidad? Por ejemplo. Antonio Domingo, mil gracias. Gracias a vosotros, agradecer y sobre todo. Y por supuesto a don Javier López Reillo, que está ya lo suyo, pero gracias por ilustrarnos, porque con música todo es mucho más fácil y se entienden mejor las cosas. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde estamos mañana? Nos marchamos a Villamayor de Santiago, en la provincia de Cuenca. Bueno, pues allí les esperamos a las 4 y hasta entonces, en compañía de Javier López Reillo y su guitarra, sean felices o por lo menos inténtenlo. Adiós. De lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, El Pasacalles, con María José Acevedo.